Romina Maracio. Aixa es abogada por la Universidad Católica de La Plata, especialista en relaciones laborales en el sector privado y sindicatos y en Derecho Administrativo Económico, dirigente política y sindical de UATRE. Julio es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, con 25 años de trayectoria como abogado de la matrícula, ejerciendo de forma independiente en el derecho laboral, asesora a diversos gremios, priorizando la cooperación, y es diplomado en Derecho Colectivo del Trabajo en la UNTREF. Por otro lado, la participación de Romina Maracio, que es abogada especialista en Derecho Laboral y Empresarial, con 20 años de ejercicio de la abogacía, asesora legislativa, empresarial y sindical, fue concejala en la Municipalidad de La Plata y vicepresidenta del Consejo Deliberante del 2021 al 2023. Bueno, en el día de la fecha vamos a tratar la nueva reforma laboral que, bueno, recién justo estábamos discutiendo, todavía no tiene fecha de votación para la Cámara de Senadores, pero es incipiente, tenemos que estar actualizados sobre las reformas que se van haciendo, sobre todo con respecto a una rama del derecho que nos compete a gran parte de la población, algunos ciudadanos y nosotros particularmente como ciudadanos y como profesionales del derecho, defendiendo tanto a trabajadores como a empleadores y velando por los derechos constitucionales de cada uno de ellos. Vamos a tener primero entonces una presentación general por parte de los expositores sobre lo más importante de la reforma, cuáles son los cambios más importantes que van a repercutir el derecho laboral y sobre todo también para nosotros como abogados y abogadas, cuáles son las modificaciones que vamos a tener en el ejercicio de la profesión. Lo que les pedimos, por favor, es que mientras estén los expositores hablando, tengan los micrófonos apagados, y en el caso de que quieran realizar alguna pregunta acerca de lo que se está exponiendo, lo pueden hacer en el chat, y si tiene relación con lo que se está hablando, lo iremos leyendo. Si no, las preguntas que se quieran hacer a viva voz, levantan la mano y posteriormente las haremos al final de la exposición. Bueno, sin más preámbulos, los dejo. Julio, Aixa, Romina. Bueno. Perdón. ¿Puedo frenar un segundito? Sí. ¿Cómo no? Les pido a quienes estén en la charla, si nos pueden dejar en el mensaje del Meet el mail. Así después podemos enviarle material y demás. Nada, eso. Les agradezco. Bien. Bueno, para darle un pantallazo, empecemos. ¿Cómo no? En cuanto vamos a hablar de esto, de la reforma laboral, este proyecto. A ver, es muy discutido por el lado del trabajador, por el lado del abogado, por el lado empresarial. Si vamos a tener un tenor general, no es una ley que realmente salió de la nada, es una ley que está lógicamente priorizada por el gobierno para que haya un pleno empleo registrado, que en la Argentina lo que hoy más se padece es la falta de registración, la mala registración o el empleo negro, son los fundamentos del gobierno. Y en cuanto a lo que es la cuestión tanto sindical como del trabajador, se expone de que hay violación a derechos ya adquiridos, hasta respaldados por la Constitución Nacional. Lo que estábamos hablando también con los colegas, el impacto es tanto para el aspecto individual, de un despido de una persona individual, y también tiene un aspecto de impacto grande en todo lo que es conflicto colectivo. Hoy tenemos en auge el conflicto de FATE, de la fábrica que cerró, tenés las 900 personas despedidas, con una fábrica tomada. Y si vamos a hacer algunas referencias generales, antes de empezar a abordar particularmente el articulado, en cuanto a lo que es FATE, hoy la reforma laboral, que era lo que había hablado hace un ratito con los colegas, hay una situación que es el dictado de una conciliación obligatoria. Hoy en la reforma laboral está penado penalmente
el bloqueo o el paro total en una empresa. Para el dictado, tanto del Poder Ejecutivo Nacional, esta es una ley nacional, ¿no? Pero en este caso sería la Secretaría de Trabajo de Nación, uno de los requisitos es que a través del dictado de la conciliación obligatoria traiga la paz social dentro de la empresa y retrotraiga todo a la situación a la que estaba antes que comenzara el conflicto. Entonces, hay hoy ya regulado una situación que no está previsto para el Poder Ejecutivo. En el caso de ser abogados de empresa, muchas veces en las audiencias, en los ministerios de trabajo o en la Secretaría de Trabajo, que se trata conflictos por temas de despido o por temas de deficiencias que están viviendo los empleadores, se requieren audiencia. En este caso, como abogado de la empresa y también como abogado de sindicato, una de las opciones ante medidas de fuerza extrema, ante paros totales, ante cierre de filas de trabajo en caso de trabajo en serie, estaba esta opción. Lo que no se dio es cómo vamos a intentar tener un canal de comunicación en un pedido de dictado de una conciliación obligatoria de 15 días. En esos 15 días hay una paz social y se negocian entre las dos partes cómo llevar adelante el conflicto. Hoy no se va a poder tomar esa medida desde el gremio. ¿Por qué? Porque hoy ya la reforma en su articulado lo toma como una pena grave y hasta con una cuestión penal, ¿no? De derecho penal. Esas son cosas que creo que no están, lo que estuve mirando la ley no está previsto, hoy es un tema porque tenemos una conciliación obligatoria vigente dictada, en este caso de esta empresa, y es algo que, bueno, va a tener que quedar al criterio de, en este caso, de la Secretaría de Trabajo, cuáles van a ser los motivos para el dictado de esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, esto es como algo redundante en el sentido de color, en cuanto a empezar en los defectos que puede llegar a tener la aplicación de esta reforma laboral hasta para el mismo procedimiento del Poder Ejecutivo, que no es un caso menor. No sé, Julio o Romina, si quieren, ¿cómo quieren seguir? Bueno, entonces, si te parece, Romina, sigo con una idea, continuando con lo que dice Axia, cómo les va a todos. Antes de que nada, gracias por la invitación a este grupo de varios colegas, ¿no? Jóvenes todos, mujeres y hombres que están en la nueva generación. Bueno, este tema es clave, estamos todos hablando de esta reforma laboral, que me gustaría agregar lo que dice Aixa, que es una reforma de la reforma laboral. No nos olvidemos que hace un año y medio hubo una, que se llamó Ley Bases, tuvimos un año discutiendo el tema, se aprobó esa Ley Bases y ahora estamos otra vez un tiempo largo discutiendo para aprobar esta nueva reforma. Esta nueva reforma propone un cambio de paradigma, bajo el objetivo de modernizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad. Se busca fundamentalmente estas dos cuestiones, o es una de las ideas que tiene el gobierno que intenta con esta ley. Tiende a desplazar, digamos, el sistema desde un modelo de protección normativa hacia un modelo de gestión de vínculo laboral. Esto es clave porque nuestro sistema laboral es de protección al trabajador y ahora se tiende, no quiere decir que cambie en todos los aspectos, pero se tiende a una gestión de vínculo laboral. Por eso, cuando hablemos de banco de hora, cuando hablemos de otros temas, en varios momentos de la ley habla de negociación entre trabajador con el empleador, que es uno de los puntos que a mí me hace o me cuesta analizarlo desde la óptica de la igualdad en esa discusión, o de la óptica de la paridad. Bien, busca simplificar la legislación laboral, que es clave para que los empleadores sea más que nada un trámite administrativo, hacerlo. Busca flexibilizar, como bien dije, con el banco de hora esta jornada laboral, que siempre tuvimos jornadas rígidas, ahora serían jornadas flexibles, o mejor dicho, estaría la posibilidad, porque ya cuando hablemos de esto,
vamos a hablar sobre que va a existir una opción de elegir este sistema o no. Después tenemos el tema clave que está todo el mundo hablando, tiene que ver con el FAL, que tiene que ver con las indemnizaciones, que es un fondo de asistencia laboral, que es para capitalizar el costo de ese despido para que de alguna manera el empleador, cuando suceda esto, bueno, no tenga este costo que en distintas voces el empleador siempre manifiesta a los gritos que le sale bastante caro. Pero también, como para terminar, ya dejar a Romina y no ampliarme mucho sobre distintas cuestiones, ha habido, no sé si la palabra, hay un cambio importantísimo con respecto al rol de la negociación colectiva o del derecho colectivo en su conjunto. El derecho colectivo ha sido modificado con este proyecto, tanto senadores como diputados, estructuralmente. Y voy a marcar dos cosas claves para debatirlo después, que creo que al colega que nos escucha le va a servir mucho, para no entrar en derecho colectivo profundo, que generalmente al colega es algo que, no es algo que, digamos, el colega de a pie tenga mucha participación, pero sí en dos temas puntuales. La ultraactividad limitada, teníamos ultraactividad y ahora va a ser limitada, no es que la quitan, pero la limitan, y el convenio colectivo de empresa por sobre el convenio colectivo de actividad. Ya lo vamos a hablar. Así que bueno, le doy la posta a Romina para que haga su introducción. Romina, estás con el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Nuevas Generaciones, como siempre a Rosario, que trabajé mucho con ella en todo lo que pude en su presidencia en el colegio, que fue muy buena. Así que, no obstante, que es una situación para debatir un montón esto, empezamos como hablando temas sindicatos, porque como saben la reforma va a afectar principalmente al LST, que es la ley de contrato de trabajo que se aplica a los privados, no a los empleados públicos. Es el primer tema que es bueno que tengamos bien claro como abogados, y después a través de algunas circunstancias, como la declaración de esencial de algunos servicios, afecta, por otra parte, lo que viene a ser algunos derechos sindicales, o como lo que decía Aixa hoy, el tema de que hay determinadas acciones que llevan adelante los delegados sindicales, más que nada en las empresas, que hoy están tomadas como una causal de injuria grave para despedir a un empleado con causa, y que esto es un tema que con la práctica vamos a tener que ir observando hasta dónde esto es realmente una práctica que afecta al desarrollo de la empresa o genera presión hacia los trabajadores, o hasta dónde es un derecho que empieza a cercionar otro derecho que tenemos los trabajadores, que sería el derecho a huelga. Me parece que recién estamos empezando a ver cómo va a funcionar todo esto. La intención que tiene el gobierno, por lo menos en lo discursivo, hay que ver después cómo va en la práctica, es que sea más flexible la ley para poder registrar, que las pymes más que nada, que son con las empresas con las que más suelo trabajar yo y son las generadoras del 60% del empleo en Argentina, y son las que no tienen grandes patrimonios, o son las que tenemos al mismo dueño levantándose a las 6 de la mañana para manejar un camión cuando le falta el chofer. Esas empresas sí tenían muy afectado el tema de su economía con los juicios. No tanto las empresas más grandes, ese no es el tema que las afecta. Sí también afecta mucho a los pequeños comerciantes el tema de los juicios, pero también hay que recordar que un tema que afecta mucho no tiene que ver con una reforma laboral, sino con una reforma impositiva. Una de las cosas que afecta mucho a las pymes, sobre todo, es la carga impositiva. No obstante esto, con esta reforma se busca generar mayor empleo en blanco. Para eso necesitamos que las empresas y los empleadores estén más tranquilos al momento de contratar y no tengan miedo de qué les puede pasar económicamente si terminan con un juicio con el trabajador. Y lo último que voy a manifestar es que con el tema de los sindicatos, yo vengo de trabajar en un sindicato muchos años, soy una fiel creyente que el sindicato nace en su génesis para igualar una situación desigual entre un trabajador y una persona, una empresa que tenía los medios de producción, pero también reconozco que socialmente esta institución sindical ha perdido credibilidad. Y hoy empezamos a ver al sindicato como personas que no cumplen quizás con la defensa del trabajador, viéndose algunos tipos de sindicalistas, reconozco que no son todos, que como en todos lados hay gente que hace las cosas bien y que hace las cosas mal, pero me parece que lo que hay acá es un quiebre del trabajador mismo, ni siquiera de la empresa, con la institución del sindicato, en la cual ya no cree tanto como antes que venga a nivelar
sus derechos. Entonces me parece que acá tienen un fuerte trabajo los sindicatos de volver a generar confianza en el trabajador y lo vea como alguien que defiende y equilibra y no como alguien que amenaza, que presiona y que tiene intereses más personalistas que hacia el trabajador. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la introducción. Recién mencionaban unas cuantas cuestiones que vamos a ir abordando a lo largo de este conversatorio. Por ahí, la primera que particularmente a mí me hacía ruido cuando veníamos pensando la estructura de este conversatorio y además que está bastante en auge también en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la calle, en todos lados, es esta cuestión de la registración laboral, como mencionaba Romina. Sabemos que desde el dictado del decreto de necesidad de urgencia 70/23 y luego con la ley de bases se derogaron las leyes 24.013 y 25.323 que preveían las multas por falta de registración parcial y también el agravamiento indemnizatorio. Ustedes, a partir de esta reforma laboral que se implementará pronto seguramente, ¿cómo ven la situación de la registración de los trabajadores? ¿Cuáles son las implicancias que tienen estas modificaciones respecto a la registración? Y si creen que eventualmente podría tener alguna incidencia en el funcionamiento, si bien no es el tema específicamente de esta charla, pero sí podría tener incidencia en el funcionamiento del sistema previsional argentino. No sé quién empieza a hablar, no quiero... No, El tema de... Romina, habla. Pequeño detalle. Tenemos dos cosas. Primero que hay que ver los jueces cómo van a aplicar todo esto, porque ya tenemos sentencias en donde si bien las multas están derogadas, se aplica la reparación integral del Código Civil y el monto vuelve a dar un monto muchísimo mayor al de una indemnización simple, sin multas. Entonces, más allá de lo que dispone la ley, siempre tenemos que ver después cómo los jueces analizan cada caso y si a través de esta ley logramos llevar tranquilidad a la empresa y que contrate, o esto no cambia nada porque la empresa dice, bueno, no me van a cobrar una multa, pero me van a cobrar un daño y perjuicio, estoy en la misma situación, sigo sin blanquear. Eso es el primer punto a debatir, de que la visibilidad jurídica tiene que estar dada en base al cúmulo de sentencias que digan esto es así o esto es así. Eso por un lado. Después, por otro lado, respecto al sistema previsional, las multas en sí no van a afectar el sistema previsional. Lo que va a afectar el sistema previsional es que al blanquear al trabajador se van a hacer quitas de multa, que esto sí beneficia mucho a la empresa y más que nada a las pymes, como vuelvo a decir. Es muy diferente la economía de una empresa multinacional que de una pyme, que de un comercio. Si esto puede ayudar desde un punto de vista a blanquear más trabajadores y no tienen que pagar tanto por blanquear, pero obviamente va a generar un pequeño desfasaje, digo pequeño porque hay que pagar el retroactivo de lo que se blanquea, no es que no le pagan nunca más. Entonces ahí vamos a hacer un pequeño desfasaje, si la persona hace 3 meses, 4, 5 estaba trabajando en negro, blanqueamos, no aportamos esos 4 meses íntegros de jubilación, bueno, ahí vamos a tener ese pequeño desfasaje. Se supone, o prevé el gobierno, que con el blanqueo de más de la mitad de las personas que hoy están en negro, ya vamos a compensar ampliamente esto. Vuelvo a repetir, esto es lo que se supone, hay que ver en la práctica si se da. Sí, aparte, en el tema de la mala registración, yo creo que hoy el que peor lo lleva es todo lo que es comercio. Claro. Comercio es uno de los que tiene más afectación o de negro o deficiencia en la registración. Claro. Hay muchos casos de que están acá en La Plata, de casos de que están registrados por 4 horas y los convencen que tienen que trabajar horas extras, Claro. en realidad llegar a las 6 o 7 horas. También basámonos, que todos lo sabemos, de que muchas veces los trabajadores no tienen conciencia de qué incluye una ley laboral o cuáles son los derechos, y en este caso sí, los comerciantes, bueno, a veces, no todos, pero algunos son bastante abusivos y de marcas muy reconocidas. Entonces, capaz que no va, en este caso, si, ojalá, por eso, esta reforma, lógicamente, sería un impulso para lo que ya está funcionando, o sea, supla toda la deficiencia que tiene de registrar totalmente en negro o registrar correctamente los que tienen deficiencias de su registración.
también vamos a hablar de que estos modelos son modelos de primer mundo. En el primer mundo no tienen el mismo concepto del trabajo, del trabajador social en su sociedad de la que tenemos nosotros. Si nos vamos a comparar con Estados Unidos, que tienen un pleno empleo, y la sociedad de Estados Unidos entiende que la planta permanente a ellos No significa nada, claro. genera un déficit, porque no pueden salir a buscar otro mercado que capaz que por su mismo labor le paga más, porque es totalmente distinto. Bueno, pero hoy en Argentina tenemos como una batalla cultural, tanto en lo que es por los jueces, cómo la van a aplicar, también social, porque va a estar en cabeza de los empresarios actuales que tenemos, y también a futuro, porque en realidad esto sería para que vengan empresarios de otros países, multinacionales, que vengan a aportar acá, o también argentinos que, bueno, digan, bueno, pongo un poco de esfuerzo y esto lo llevo con más legitimidad en una pyme y demás. Pero bueno, esto es todo a futuro, porque a veces, por un lado, y lo hablo porque soy parte de un gremio, lo toman como un cuco la reforma, no es algo que se levantaron a la mañana y dijeron, bueno, vamos a hacer la reforma laboral y somos todos futuristas. Este es un sistema que funciona, vuelvo a decir, en países de primer mundo y con pleno empleo, ¿no? A lo cual están registrados todos, desde que trabajan 3 horas en un supermercado hasta los que dan apoyo escolar en las casas. Tienen otro sistema de registración, tienen otro sistema impositivo, es otro mundo. Pero bueno, acá yo creo que si le vamos a dar un poco a la derecha, veamos ya con lo que tenemos, que son los empresarios, las pymes, los comercios, cómo van a tomar esta facilidad de poder llevar adelante la registración total de los empleados que ya tienen hasta el momento. Porque ese es el desafío que hay hoy. Al margen de cómo van a actuar los jueces cuando, bueno, con las demandas que ya están iniciadas, que tienen un proceso y no tienen sentencia, van a caer con este régimen, salvo que, bueno, todos los amparos que vayan acá a llover a partir de ahora tengan algún tema de una medida cautelar suspensiva. Pero el desafío viene por ese lado, a ver cómo lo va a tomar la sociedad en cuanto a lo que es el sector empresarial, ¿no? Antes de que hable Julio, te hago un paréntesis de acuerdo a lo que dice Aixa. Tenés una diferencia muy grande entre algunas pymes de Argentina en cómo laburan, y tenés una gran diferencia, por ejemplo, en un sector gastronómico, que es increíble la informalidad que hay, que ya parece más como una costumbre que una cuestión de miedo al juicio. Me parece que se ha tomado como una costumbre blanquear 4 horas, que blanqueen por 50 horas semanales cuando el empleado trabaja mensuales, cuando el empleado trabaja 200. Ahí me parece que ya no tiene que ver con una reforma laboral, tiene que ver con una cultura social del empresario de hacer las cosas correctamente. Pero acá va más allá de lo que hagamos con la ley, va en la conducta moral que tiene la empresa, en cómo se comporta. Una cosa es una pyme que no puede blanquear porque no llega, porque la ganancia que le queda es mínima, y otra cosa es una conducta habitual de determinados comercios, como por ejemplo lo veo mucho en gastronomía, donde ya es una costumbre no blanquear, o blanquear por 4, como decís vos. Bien, vos sabés que, escuchándolas, hay cosas que no coincido con la ley. Estamos hablando de la ley base, supongo, porque la ley base Sí. hace 1 año y medio, Sí. 1 año y medio que salió. En esta ley, con respecto a la registración, habla poco y nada, simplemente simplifica un tema administrativo. Sí. Lo que estamos hablando tiene con la ley base que pasó 1 año y medio y no sucedió ningún cambio. Yo reviso el ARCA, el CIPA, como todos sabemos, por aquí hay colegas que no lo saben, Y no blanquear. es donde figura la gente o los trabajadores formales, para hablar técnicamente. No ha habido incremento, al contrario, en este 1 año y medio hubo baja. Y vale recordar que la ley bases, de hace 1 año y medio atrás, remarco esto porque pasó mucho tiempo, 1 año y medio son 18 meses, salvo que no sepa contar tan bien, que a veces no me sale, y hubo muchos empleados, mayor cantidad de empleados informales, creció el número y el formal no creció. Pero con un dato más, se sacó la 24013, que era la multa por estar en negro, artículo 8 y 15. Se sacó el artículo 80. Se sacó, bueno, podemos estar mucho tiempo hablando, ya la discutimos,
esa famosa ley que modificó y sacó todas las multas, hoy, no con la ley, que todavía no se aprobó, la ley vigente hoy, cualquier empleador, si blanquea a un trabajador, perdón, si no blanquea a un trabajador, no tiene sanción, no tiene multa con respecto a un juicio, a un posible litigio. Puede tener una inspección laboral, que el ministerio va, ¿cierto? Y hace todo el sistema administrativo que cuando llega en un tiempo de 2 o 3 años, veremos qué pasa con las multas que le aplica y le hace cuotas. Entonces, no ha sucedido lo que se supone que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el empleador, que hace todo su esfuerzo y que la mayoría laburan bien y con muchas ganas, y las pymes sobre todo, sigue pensando que el trabajador y que la registración es un costo económico. Entonces, si lo piensa desde ahí, ninguna ley lo va a solucionar. De hecho, no lo ha solucionado en el año 91. Anteriormente no vamos a nombrar todas las leyes para atrás. No lo han solucionado en las leyes del año 2000, 2004. No lo ha solucionado nadie. Y ahora hace 1 año y medio que la ley base se aprobó, está vigente. No hay sanción hace 1 año y medio y no hubo ningún empleado, ninguno no, debe haber, pero no hubo una modificación importante. ¿Por qué? Porque es costo económico, porque el problema es económico. Es económico, no es el trabajador. Entonces, si el sistema no funciona, el sistema económico, que no soy economista y poquito sé, no va a solucionar el problema de la informalidad. Y de hecho, hace 1 año y medio que lo está demostrando. Esta ley lo único que hace, a mi criterio, yo la estuve revisando varias oportunidades y la leo, y cada vez que la leo encuentro cosas nuevas, lo que hace es administrativamente simplificar aún más para que vos lo puedas blanquear en forma rápida, desde el teléfono, desde la compu, pum, pum. Pero no se mete con ninguna multa porque ya está esto resuelto. Y coincido, como dice Romina, también Aixa, en que la mayoría de los empleadores trabajan y trabajan bien. Y ponen el lomo y hay pymes que, como dice Romina, salen a laburar, se suben al camión, pero eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Tenemos que ver de qué forma logramos que el sistema funcione. Y el sistema protectorio, porque siempre se intentó que al más débil se lo proteja. ¿Está bien? Y sancionar, tenemos que sancionar al que no cumpla. Por ejemplo, lo digo hace años, el Estado, que tiene que controlar que el empleador no tenga trabajadores en negro. Romina habló del sistema gastronómico. No me quería meter ahí porque, por supuesto que lo deben de saber algunos, otros no. Soy abogado de gastronómico hace 20 años. Llevo ese gremio, digamos, como asesor gremial. Y otros gremios. Lo conozco, pero a la perfección, toda esta problemática que hay. Y lo hablo con los empleadores, y la mayoría es cierto que no les da. Quiero ser claro, vivimos todos dentro de la misma sociedad. Entendemos que a veces no da, que no hay dinero, pero no creo yo, humildemente, que sea la solución sacar la sanción. Mira, había un autor español discutiendo en el año 2012, si se acuerdan, con la modificación que hubo cuando estaba Gil y Gil en España, con la normativa que después se volvió atrás, y decía, si es caro pagar la luz, ¿por qué no se cuelgan? Y no me cuelgo la luz porque es un delito, perfecto. Si es caro pasar en rojo y una multa, ¿por qué no paso en rojo? Porque hay una multa. ¿Saben por qué? Porque son delitos. Ahora, tener a un trabajador en negro no es delito en nuestra legislación. En España sí. Vayan a la ley, artículo 33, es un delito penal. Entonces, cuando decía Aixa, en otros países tiene otra estructura, incluyo esto. Entonces, el día que entendamos que todo podemos hacer muchas cosas para ganar más y para que la empresa funcione. Ejemplo, colgarnos de la luz, no pagar el gas, no pagar impuestos. Pero ¿saben por qué no sucede? Porque el Estado aparece. Bueno, nada, es un tema hermoso y me encanta y me pongo a hablar y lo hago largo, perdón. Sí, Ro, querías hacer una pregunta. Estás silenciada. Ahí está. Ahí. Sí, más que hacer una pregunta, buenas tardes a todos y todas, que no los saludé obviamente.
Me quedé pensando porque en verdad, Julio, cuando empezaste con lo del Estado, pensé que te ibas a referir a cómo el Estado habitualmente evade, digamos, sus obligaciones. Pensé que ibas a ir por ahí. Sí, Pero bueno. no lo quise tirar porque digo, lo dejo para después. Ah, perdón, entonces ni me meto. Nada. Iba a ir por ahí, cambié, ¿viste? No, me pareció, pero bueno, listo, ni me meto, eso era. Dale, que lo explicamos ahora. No, eso, y no sé, yo soy una abogada normal, digamos, no soy especialista en derecho laboral, pero sí hago algunas cosas de derecho laboral, generalmente casi con exclusividad del lado del trabajador, pero porque, bueno, así empecé a trabajar y así son los casos que me llegan, ¿no? De vez en cuando suelo tener algún empleador muy, muy chiquitito, no tengo grandes empresas ni nada de clientes. Pero bueno, creo que yo me quedo con lo que ustedes dijeron en esto del cambio de paradigma, porque claramente creo que tiene que ver con eso. O sea, socialmente tenemos que empezar a acostumbrarnos a que debemos cumplir y básicamente, digo, los sistemas protectorios, entiendo, no sé, trabajador, consumidor, que existen justamente por los abusos o por el desequilibrio que se da en la relación. Entonces, me parece que tiene más que ver con eso que con lo normativo, porque también sabemos que aún teniendo las leyes de las multas de falta de registración, después cuando vamos practicamos, ¿no?, toda la liquidación y demás, y después cuando vamos y en los fueros judiciales tratamos de en la previa a la audiencia en provincia de vista de causa, tratar de ver la posibilidad de acordar, lo primero que se deja fuera son las multas. Entonces digo, me parece que me sumo a esto que ustedes están diciendo, que tiene que ver con un cambio cultural profundo. Eso nada más era lo que, no era una pregunta, Rob, pero me había quedado con la duda de si Julio iba a ir o no por el lado. Coincido con vos. Nosotros, la Argentina está acostumbrada a tener un Estado proteccionista en todo sentido. Entonces es como que cuando vos le das o sea, por eso es el cambio de paradigma. Si yo te doy la libertad, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a violar los derechos de los trabajadores, de tus trabajadores? ¿Vas a seguir con eso? Por eso el cambio es cultural. Yo entiendo la buena intención, porque tampoco me voy a poner a estar matando a un gobierno, pero también entiendo que el cambio cultural, del trabajo pleno, de trabajar, y de un montón de situaciones, en cuanto me pongo a hablar del sindicalismo, al cual soy parte, tanto con el tema de que den la voluntad expresa de la cuota solidaria y demás, bueno, los platos rotos los termina pagando todo el sindicalismo por cuestiones muy puntuales de notoriedad pública que ha pasado por gremios por tener afiliados de manera compulsiva, que la persona ni siquiera estaba en condiciones, no sabía que estaba, hasta que tenía la recibo de sueldo, se veía que estaba afiliado a un gremio. O sea, algunos dicen que por pocos pagan todos, en un punto es verdad. Lo que hablé primariamente en cuanto a un bloqueo, a una huelga de una empresa, eso está basado por el abuso excesivo que hubo por parte de algunos sindicatos, en cuanto ya pasaban a un extremo penal, pero bueno, bien dijo Romina, es un derecho a huelga. O sea, si hay infracciones dentro de una empresa y necesitan hacer algún tipo de manifestación, que hoy lo van a tomar como un bloqueo, para poder llevar a tener su conflicto. A ver, todo conflicto en una empresa, lógicamente anteriormente hubo tratativas, no se llegaron a acuerdos y llegan a un punto de extremo, por eso vas como un mediador al Poder Ejecutivo para poder atraer a las partes que se lleven. Pero, por eso lo vuelvo a repetir, esta reforma contiene en algunos aspectos sindicales situaciones abusivas por parte de algunos sindicatos en la que hoy la van a padecer todos y no, o sea, y te sacan algunas herramientas de negociación que hoy sí la van a tener al 100% en la objetividad del Poder Ejecutivo, como en el caso del dictado de una conciliación obligatoria. Entonces, es un tema tanto
para el empresariado, aunque este es re pro empresario, y algún, ponele, es contra total de los sindicatos. Y algunas cosas sí, en el aspecto del rural, el nuestro, cualquiera que le caiga algún tema de peón rural, sí, el sindicato está afectado en las cuestiones de la bolsa de trabajo. Hoy no es obligatorio contratar una persona que necesitan a un trabajador rural por tiempo determinado, lo iban a buscar a solicitar en la bolsa de trabajo. Hoy no es obligatorio, hoy es optativo. Entonces hoy, en todo lo que es la cuestión de gremios, le abrió, en lo que es rural, ¿no? Le abrió a el ingreso de cooperativas, a la cual una lucha que llevo siempre adelante es el tema de las cooperativas rurales, le dio el pase a la terciarización laboral, en donde en ese momento excluye que el sindicato UATRE tenga afiliados. Porque hoy con este sistema de colaborador, que podés tener 3 colaboradores como o terciarizado a través de monotributo, corre al gremio de esta contratación laboral. Obviamente no hay relación de dependencia, ¿no? Se corta, no va a haber. Si vos estás registrado, vas con relación de dependencia, en este caso no. También hay, desde el lado de lo que es UATRE, mucho en disconformidad en cuanto al periodo de prueba, extensivo a 8 meses. También lo toman, imagínense que nosotros tenemos periodos muy puntuales de cosecha y demás, que a veces no abarcan un año, ni 6 meses, y bueno, ellos entienden que todo esto afecta directamente a lo que es el gremio puntual. Hablo de UATRE en este ejemplo, ¿no? Hay dificultades, que vuelvo a repetir, vamos a ver cómo ¿va a servir esto? En este caso puntual rural, ¿va a servir la contratación de cualquier persona que quiera el empresario? Fuera de lo que era la estructura de una bolsa de trabajo. ¿Va a servir que las cooperativas sigan creciendo? ¿Y qué derechos tienen? Porque RT no tiene. Claro, hablando de cooperativa y lo que decía Rosario, a mí me preocupaba mucho en un momento el tema del Estado. Justamente yo pensé que Julio iba a ir por el mismo lado, de que lamentablemente el Estado a veces es el primero en incumplir, en tener en negro, en tener monotributo y en generar cooperativas. Lamentablemente en La Plata retrocedimos en lo municipal. A mí me tocó ser abogado de un sindicato municipal, en la cual se había logrado pasar de cooperativas a trabajadores en relación de dependencia. Eso se dio marcha atrás y ahora son todos cooperativistas de vuelta. Bueno, ellos tienen sus fundamentos de por qué hicieron eso, por eso siempre volvemos a lo mismo. Una ley de por sí misma no va a solucionar un tema de cultura, de cumplir con las obligaciones, de aversión al riesgo. Si no registro tengo una multa, pero si registro no me pueden demandar por un disparate, como me pasa con algunas empresas cuando me toca estar del otro lado, en la que por un trabajador de un año tengo que pagar 20 millones con un kiosquero, que el tipo casi me infarta. Bueno, esto nos pasa en la práctica real. Y con respecto al tema de los sindicatos, bueno, obviamente yo creo que es un gran desafío para el sindicato empezar a mostrar qué es el valor que tiene para darle al trabajador y dejar de tener algo que nos pasa, más que nada en lo estatal, de tener algunas personas dentro de los sindicatos en situaciones económicas muy cómodas y trabajadores municipales ganando 300.000 pesos por mes. Es un tema para debate aparte, quizás este tema, por eso voy a dejarlo aparte, pero sí me parece que a veces no es lo que dicen, sino lo que se hace en los hechos, lo que está haciendo ruido en la sociedad. El sindicato está para proteger al trabajador y siempre fui una defensora de la institución. Lo que pasa es que en la práctica yo veo que la sociedad dice, che, el sindicalista que me defiende a mí está de tal manera, y yo que tengo este trabajo hace 20 años sigo ganando una miseria. Eso genera un quiebre entre el trabajador y el sindicato. Yo siempre sostuve que el sindicato tiene una gran oportunidad para ponerse en otro rol y capacitar al empleado para que pueda después debatir un aumento de sueldo en base a la capacidad de ese empleado y brindar un servicio de excelencia más que nada en el Estado, que tengamos empleados del Estado que brinden un servicio de excelencia y sean eficaces y no tengamos más este debate que el empleado público no sirve para nada nunca, porque no es real. Pero sí también tenemos que tener un empleado público capacitado de otra manera, un sindicato que lo defiende y lo capacite para que se posicione y pueda negociar a través del sindicato, pero el sindicato también realmente mostrar que en las acciones el beneficio va al trabajador,
Me parece que eso es un tema más complicado que está en las manos de los sindicatos que lo empiecen a trabajar y a usarlo en su favor. Sí, es un tema bastante complejo, el tema sindical, que hay un problema de representatividad, digamos. Tienen la representación, pero no la representatividad social. Pasa con los políticos. Si vos hablas hoy, ¿qué pensás de un diputado y de un senador que votan esta ley? Tienen representación, por eso que la votan. Ahora, ¿tienen representatividad social de los trabajadores y las trabajadoras para esta ley? Es discutible. Bueno, con el mundo gremial, sindical, es similar. Tienen representación, pero falta representatividad. Sucede mucho que el político, como el sindicalista, como en las distintas ramas, se van alejando de su función primigenia, que es representar a los que te votan. Ahora, esto es sociopolítico más que técnico, jurídico, ¿no? Pero lo veo constantemente y coincido con lo que dice Romina desde esa óptica. Ahora, le agrego una herramienta más a este debate con respecto al mundo sindical. A veces no se valora el mundo sindical porque lo tenemos. A ver, el mundo latinoamericano, hay muchos países que no tienen negociación colectiva, pero muchísimos, podemos nombrar muchísimos. Desde Brasil, Brasil, por ejemplo, Bolivia, Colombia, Argentina tiene y funciona bien. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta? Porque lo tenemos. Dentro de 3, 4 años, 5 años, cuando veamos que no hay negociación colectiva suficiente y no haya aumento, ¿por qué? Porque el convenio de empresa esté por sobre el de actividad, ahí nos vamos a dar cuenta que los gremios funcionaban. Lo que no funciona es un grupo, por suerte, minoritario, aunque bastante grandecito, que hay que atacar, que hay que darle duro, como se dice en la barricada o se dice en el café. ¿Se entiende? Esto es importante. Primero, representación, representatividad. Segundo, tenemos negociación colectiva, funciona muy bien. Miren, yo me estuve fijando, pero por otras cuestiones, el anteaño pasado, hubo 1.500 negociaciones colectivas. Hay creo que 1.645 sindicatos con personalidad gremial, y el resto son simplemente inscritos, total 3.000. Hubo casi 1.500 negociaciones colectivas. A veces hay 2.000 porque el mismo gremio tiene distintos convenios colectivos. Todo eso son las paritarias, comisiones paritarias permanentes, se da aumento. Ustedes saben que, por supuesto, que cuesta muchísimo hacer una paritaria porque el empleador defiende y sale el no remunerativo, pero funciona bien la negociación colectiva. En términos generales estoy hablando, ¿no? Comparado con Latinoamérica. Ahora, lo que no funciona bien es esta diferencia de representación y de representatividad que marcaba Romina, que genera en la sociedad esta mirada negativa. Coincido. Entonces tenemos que hacer una diferencia técnica con respecto a esto, que para mí es clave. La negociación colectiva funciona bien, con matices, y para mejorar mucho, pero funciona. Cuando no la tengamos, o se debilita el financiamiento sindical, la negociación colectiva se va a desfinanciar, o se va, no es la palabra de financiar, debilitar, bueno, van a pasar 4, 5 años, 6, y nos vamos a dar cuenta, viste que no se valora lo que uno tiene a veces, ¿no? Entonces creo que eso funciona bien. Yo quiero cambiar muchas cosas, pero justamente la negociación colectiva, creo que coincide el mundo laboral que funciona relativamente bien, hay cosas para mejorar. Pero Julio, al hacerla todos los años, ¿no crees que se va a aceitar el sistema ahora? Como se va a cortar la retroactividad. Viste que ahora no pueden ser más ultraactivos los convenios. Exacto. Entonces todos los años vamos a tener que negociar. Eso yo pensé que va a aceitar el sistema de negociación. Bueno, es una discusión interesante, la ultraactividad. Para los que no saben, para los colegas que nos están escuchando, es cuando el convenio colectivo mantiene toda su vigencia hasta que se trata el nuevo. ¿Qué es lo que critica el gobierno o gran parte del mundo laboral empresarial? Que el gremio presiona constantemente para mejoras. En principio estamos hablando, siempre hablamos de la buena fe. La mala fe, sea empresarial o sea gremial, no es un tema que nos vamos a referir, por lo menos desde mi lado, porque a esa gente hay que sancionarla, ¿no? Hablamos de la buena fe, se presiona y se logra beneficios por ahí o situaciones que no están de acuerdo. Ahora, esto va a ser a la inversa, Romina. Si no hay obligación, se puso un año para que vos trates el nuevo convenio con la reforma de la 23.546, pero al margen de eso,
caen todos los acuerdos convencionales, obligacionales, quedan los normativos. Entonces, el trabajador te dice, pero Julio, yo no sufro entonces, si me queda el salario, me queda la categoría. Claro, te queda. Es un problema posterior, porque cuando yo me tengo que sentar a negociar en las paritarias, que de hecho uno que se hace constantemente, el empleador o la Cámara, ¿no? La Cámara que representa ese grupo de empleadores, que hay otra reforma que vale la pena charlar, que si no lo existe, el Estado va a dar esa representación. Es importante ese artículo. No va a estar en falta el empleador. ¿Se entiende, Romina? Entonces, vamos a ver Claro, cómo lo ahí toma está el el empleador. error. Si no hay un límite de tiempo para que el empleador se siente a negociar. Claro, por eso que la ultraactividad tenía ese fin histórico. Ahora, ¿se cuestiona? Bienvenido. Vamos a ver cómo sucede con esto. Ahora, me ha demostrado 30 años en este tema que cuando el poder lo tiene el empleador, que es quien paga, esa disparidad de poderes se suele resquebrajar. Lo que hace el gremio es intentar esa paridad, ¿no? De alguna forma, en la negociación colectiva, ¿se acuerdan de esa frase famosa que daba Supió que decía, ¿qué es un gremio? Y viste qué difícil, explicaban todo, y agarra y dice, bueno, es muy cortito y muy gráfico. Agarró una caja de fósforo y dice, agarrá un fósforo, quebralo. Agarrá 10, quebralo. Agarrá 20, quebralo. Agarrá los 200 fósforos y no podías quebrarlo. Eso es un gremio. Entonces, en esa representación es donde se defiende esa tratar de igualación, dice Pablo Topet. Yo tengo dudas ahí, tengo dudas. En realidad, estoy a favor de la ultraactividad. La ultraactividad limitada es algo que en nuestro país vamos a ver cómo se va dando. El problema, yo creo, Pero qué interesante lo que dice Romina. Ella lo ve de la buena fe y te dice, Julio, pará, ahora vamos a tener obligación de ponernos a laburar. Claro, claro. sí, el La tema buena del fe siempre ayuda, ¿viste, Romina? El tema, ponele, pero el sindicalismo, en el desafío de esa buena fe, es que desde hace años, porque ya yo lo veía viendo en el ministerio, hay un problema entre lo que son las bases, que son los delegados, que son los que están en las empresas, con las conducciones nacionales. Entonces, imagínate negociaciones de convenios de empresa, ¿no? Van a bajar la línea nacional para acompañar a estos delegados. Pero bueno, hay que entender que también dentro de los gremios tenés este problema de discordia en conducción. Los delegados muchas veces de las empresas, igual que depende cómo esté organizado el gremio, son medios combativos hasta con la misma conducción nacional. Entonces ahí es donde tenés otra discrepancia más. Y lo más importante, que aunque nosotros tenemos arriba de un 50%, 60% de ruralidad de trabajo en negro, es que toda la CGT entera nacional no representa toda la cantidad de los trabajadores hoy activos en la Argentina. Entonces, ahí es donde vos tenés el acote, en cuanto, bien hablaba Romina al principio, la gente le tiene ese medio como destemor con lo que es la emblema del sindicato. Muchas veces lo hemos visto cuando han hecho paro y salen los periodistas a la calle y la gente sigue yendo a trabajar y haciendo colas enormes porque la UTA hizo y están trabajando tipo a guardia. El afectado siempre es el trabajador. Ese trabajador que atiende hoy un abogado de todos los que estamos acá, es un trabajador que está mal registrado o no está registrado, está trabajando en negro, no depende de ningún sindicato. Está a la buena de Dios y está a la buena también de él empleador. Entonces, cuando me vas a hablar, no, vamos a negociar lo que es el tema salarial, esa persona que está en negro está negociando hoy directamente con el empresario cuánto va a ganar, o con el comerciante. Muchas veces no toman ni la base del convenio que rige. O sea, también hay que hablar de la realidad, porque nosotros como abogados, cuando nos llega un caso individual, hay gente que está fuera de cualquier convenio, de cualquier sindicato, está fuera. De eso se trabaja el abogado litigante laboralista, de defender los derechos que han sido violados de estos trabajadores. Entonces, lo vuelvo a repetir,
bueno, en el gremio mío es muy notorio, justo la sección mía, somos los que estamos en contra del dirigente nacional, por corrupto, por corrupción. Entonces, fíjense que dentro de un sindicato tenemos lucha interna, imagínense que a su vez nosotros somos de los salarios más bajos que hay en el país, con paritarias, acorde a lo que pide el gobierno aparte, ¿no? Porque es 1%, 1,5%, lo que pasa que nunca, desde la conducción de este personaje, tuvimos una suba representativa como siempre se vino teniendo desde la conducción de este momento. Entonces, ahí es donde veo las falencias, y capaz que también se da pie mucho de aquellos abogados que hay hoy en cuanto a su litigación mano a mano con un trabajador que ha sido despedido, porque, bueno, quiere su registración correcta, cómo le va a impactar en la indemnización y demás. Lo que tenemos que decir la verdad es que el abogado litigante de individuales son personas que están fuera de este sistema que estuvimos hablando hasta recién. Eso es una Bueno, verdad. yo le voy a cambiar un segundito de tema, igual tiene mucho que ver con lo que venían hablando respecto, sobre todo de la negociación, y este tema que introdujeron de la negociación entre los trabajadores y quien tiene el poder de abonar el salario, que es el empresario, el empleador. Particularmente otra cuestión bastante hablada en los pasillos virtuales y físicos es el tema del banco de horas, cómo funcionaría el banco de horas y qué posibilidad real de negociación existiría entre el trabajador y el empresario para implementar este banco de horas, respetando también los parámetros con respecto a la limitación de la jornada laboral. No sé qué quiere. Bien, cuando quieran, ahí que comente algo Romina, no sé si quiere. Está muteada. Está silenciada. Ahí está. No, con el tema del banco de horas me parece que también, como siempre, hay que ver cómo se lleva en la práctica. Porque por un lado no es que no se pagan horas extras, esto no está aprobado y no está reglamentado. Entonces estamos hablando un poco en el aire todavía. Pero no obstante eso, se supone que lo que quiere darle al trabajador es una mayor organización de su vida diciendo, bueno, hoy te trabajé 9 horas, mañana trabajo 4. No es que no se tendrían que pagar las horas extras, sino que se extendió. Nosotros antes teníamos hasta 8 horas por día, después de la hora 8 ya era una hora extra, o 48 semanales, después de las 48 semanales ya era extra. Yo entiendo que en la práctica esto, si vos te pasás de las 48 horas semanales, así hayas hecho 12 un día y 4 el otro, y sumaste en total 50 horas, esas 2 horas te las tienen que pagar como extras. El tema va a ser en la práctica cómo se va a implementar todo esto. No debería ser algo que me quite el derecho, como trabajador hablo, a cobrar la hora extra, sino debería ser una ventaja de organizar mi tiempo como quiero. Soy mamá, tengo una fiesta en el colegio, bueno, hoy trabajo 2 horas más para el otro día salir 2 horas antes sin pedir permiso, solo acordado con mi trabajador. Hoy esto se hace, pero de palabra. Esto ahora tendría que traducirse en un derecho. Hay que ver si esto, en vez de traducirse en un derecho, se traduce en un abuso por parte de la empresa en el que maneja el horario como quiere y ya el trabajador no se puede organizar más. Bueno, ahí vamos a seguir otra vez con los juicios. En vez de tener una solución y bajar la litigiosidad, lo que vamos a tener son más juicios por el horario ahora. Sí. Sí. A ver, la ley establece, falta la reglamentación, que va a ser clave, para que entendamos el banco de hora, digamos, ventaja, riesgo, límite de la jornada. Nosotros tenemos un sistema rígido, que es 48 horas semanales, promedio, 192 mensual. ¿Bien? Aquel que hace más de 8 horas diarias es hora extra. Esto es así, es rígido, es pautado, está normado. Ahora, el banco de horas es un sistema nuevo, que es flexible, en donde en principio se ponen de acuerdo el trabajador y el empleador y dicen, bueno, yo me tengo que ir ahora jueves y viernes a la costa con mi novia, entonces te laburo martes y miércoles el doble. Yo lo veo complejo, pero puede ser que la buena fe ayude ahí. Ahora, todo puede ser. Pero es cierto que no se modificó
la ley de jornada laboral, que no nos olvidemos que está en la OIT en 1919. 1919, la OIT, en su primer convenio colectivo, su primer colectivo, es decir, en su primer, ¿cómo se dice? Bueno, en la Organización Internacional del Trabajo, en su primer Es convenio, Convenio. si no es colectivo, pero es convenio. exactamente, ya hablaba de la hora extra, de la hora de la jornada. Del límite de El jornada. año sí. 19, entonces. Ahora lo que busca esto, que la jornada flexible o este banco de horas, es que dentro de las 192 horas que vos haces mensualmente, porque ya no se va a contar más semanalmente, sino se cuenta globalmente durante el mes, entonces, bueno, si vos un día haces 5 horas más, porque se entiende mucho esto que puede ayudar al empleador en algunos rubros, como en la temporada gastronómica en Mar del Plata, por ejemplo, o en lugares turísticos. Entonces, donde vos tenés, ¿no?, cuestiones eventuales. Pero en principio, para que se entienda técnicamente, hoy hay jornada rígida. 8 horas, 48 horas semanal, 192 mensual. Todo lo que supera las 8 horas es extra. ¿Bien? Y ya sabemos que el domingo se paga doble, que el feriado nacional se paga con otro sistema. Ahora pasaría a ser flexible, lo novedoso de esto, que significa que trabajador y empleador se ponen de acuerdo y de esa manera van manejando las 192 horas o las 48 de manera que le convenga a los dos. Por ejemplo, el empleador le dice, che, Julio, quédate un rato más hoy, mañana te vas un rato antes, bienvenido. Eso sí se da, y se da mucho en muchas pymes, porque son empresas mucho más familiares. Ahora, lo dudo que en Tartagal, Salta o en ciudades que son más, que hay un solo empleador, haya esta posibilidad de negociar la hora, ¿no? En algunas Tiene que ver ciudades. mucho también la actividad. Claro, Porque no en toda actividad te sirve. exactamente. Entonces, eso es lo que plantea la flexibilidad o esto de la jornada flexible. Pero hay un dato que no es menor. Después de tanto leer la ley, surge un dato interesante, que vos, trabajador, tenés que optar por ese régimen. Esto no es un dato menor. No. Entonces, van a coexistir los dos regímenes. Por eso hay que esperar que se saque este decreto reglamentario para ver si modifica algo o no. Pero en principio coexisten. Entonces, más que, no importa si uno está de acuerdo o no, sino técnicamente es eso. Empleador con el trabajador cumple haciendo. Como bien dijo Romina, toda aquella hora que sea flexible, porque lo acomodé las 192 horas mensual, ¿no? Por ejemplo, puede pasar, che, el viernes no voy por tal cosa y hago más horas otros días, que sucede eso. Actualmente en muchas pymes sucede. Insisto, en las pymes sucede mucho porque es más familiar, es más cercano. El empleador, che, Julio, che, Romina, che, es otra cosa. En las empresas grandes no, porque no va a hablar vos con Pablo Roca, che, Paolo, no sucede. Entonces, ahí lo veo un poco más problemático y más que lo van a imponer. Pero vos podés no optar. Por lo que vi en la ley, que la tengo acá, ya la leí como la ves, 50. Sí, lo que pasa es que no está bien reglamentado todavía o especificado, pues ni siquiera es ley. ¿Qué va a pasar a partir de cuál es la extra? Si yo en ese banco de horas trabajo el domingo, ¿cómo me la pagan? Igual Bien. me la pagan igual porque Y yo lo van a compensé. reglamentar. Pero Claro. todo lo que supera la Ahí 48 está horas el semanales, tema. la 192 es extra. Claro, pero mensual. Según lo que parecería de la norma, ¿no? Claro. Ahora, falta clave este decreto reglamentario. Sí, porque vos trabajaste 192, pero 10 horas las trabajé un domingo, bueno, ahí es otro tema. Salvo que trabajes en una empresa con otro sistema, como la que es de todos los días, con un feriado semanal, que ya se rige de otra manera por el convenio. Bueno, acá también me parece que es un momento para jugar un rol importante los sindicatos con estos convenios, viendo cómo reglamentan. Bueno, vos el banco de horas, genial, yo opté por poder modificar, trabajo, pero si yo te trabajo el domingo, estas horas que están acá tienen que tener el plus. Mirá, que me el otro reconocía la día ley. decía un abogado reconocido en un panel que el banco de hora existe. Bueno, claro, minería, por ejemplo, vos tenés 15 días trabajando y 10 días en tu casa, es un banco de horas. Y sí, porque vos vas a la minera, hay tantos kilómetros, te metes ahí, salís. Bueno, hay actividades que lo manifiestan. Yo creo que este tema del banco de horas era innecesario,
no era un tema para meterlo en esta reforma, porque he hablado con muchos abogados de los empleadores y es un tema que es bastante difícil de manejar, sobre todo porque todos lo sabemos, no en todos los lugares, insisto, en las pymes puede servir porque existe, pero en las empresas grandes no hay la posibilidad que vos digas, che, el viernes no vengo, o che, saben que hay problemas hasta para la lactancia, o sea, tenemos problemas en las empresas, que no la dejan a las mujeres, el tema de la lactancia, y le van a dejar que no venga el viernes, yo no lo veo, No, y pero aparte- ojalá que no salga, que no tenga razón yo, digo. No, en empresas grandes, por el caso de obras sociales, las horas extras realmente existen por temas puntuales, con el tema de liquidación, estás con retraso de liquidación, retraso de carga de pedidos, entonces tienen una especificidad y es real. Yo creo que tal vez, puedo pecar de mala, ¿no? Creo que tal vez se basaron mucho en lo que es el empleo público, que la hora extra la tienen fija, puesta en el sueldo, porque es como un plus, que no lo tiene por una paritaria o por una asignación de categoría, y algunas personas gozan de ese status quo de horas extras dadas, viste, como para un aumento, pero en realidad no las hacen. Porque si vos te pasás, vos recibes el sueldo, vive dentro del ministerio la persona. Yo creo que capaz en ese momento alguien me echó basado en lo que es sector público, que en realidad es una mejora puntual en un empleado salarial en lo que es en el aspecto de empresa privada. La hora extra en empresa privada es puntual, lo hablo desde el lado de empresas que trabajo yo, ¿no? Caso de obras sociales, es puntual por una necesidad, lo hablarás vos por el tema también de, como dijiste, de temporada, el tema gastronómico, pero es algo puntual, es algo, no es continuo, no es habitual, siempre tienen una finalidad y por eso se paga, porque realmente se cumple. Bueno, capaz hoy le puedes decir, bueno, si vos hiciste esto, no venís tal día, pero me parece que está basado por cómo está tocado, digo, ¿no? Puede ser que tenga un tema más de lo que es en el sector público que realmente en el privado. Claro, pero esto no se puede aplicar a la 10430. Estas No, pero me modificaciones son parece para que la leyes tomaron que como se base. hicieron tomando en base el régimen horario del trabajador municipal, que es la 14656, es otra ley, o la 10430, que es del empleado de nación o provincia, no se puede aplicar, porque este régimen no aplica a esos regímenes. Así que si lo tomaron de ahí, no va a funcionar. No, de ahí no va. Pero si vos No, la bueno. lees, como ellos manejan, no, porque así no hay un exceso tampoco, fíjate que lo dice, un exceso en el empresariado, en el pago. Es una lástima Ya. que todo esto que está No pasando, tiene viste, que yo voy a decir algo que no tiene que ver con la ley, pero que me queda rondando. Estuve en un congreso en Jujuy, había abogados reconocidos de la empleadora, Julián de Diego, Etala, y no sabés cómo se discutió estos temas en forma interesante, ¿no? Pero, ¿por qué marco esto? Estoy un poco mal con la Cámara de Diputados, como hablábamos de representación y representatividad, y la Cámara de Senadores, que no se debatió. Porque entre laboralistas, fíjate que nos ponemos de acuerdo en temas puntuales, en otros no, pero resolvemos. No hubo debate. Se han dado cuenta que se votó a libro cerrado. Había en la Cámara, que lo que más me dejó, porque lo seguí en la de senadores, diputados ya ni lo miré porque me había quedado, bueno, yo me enojé conmigo, digamos. Recalden, no importa que piense como él o no, estoy diciendo, él había agarrado una bandera y planteaba situaciones. Era todo no, digo, tenemos que debatirlo. Pero debatirlo entre nosotros es como que vos debatís sobre el corazón y hablan dos especialistas cardiólogos y yo. Yo no tengo idea si está del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, es importante que el mundo laboral dé este debate y dé soluciones y lleve la norma armada. Mira, sigue? Julio, es No muy hubo, importante. Romina, no hubo. No, es muy importante lo que vos decís, que como abogados laboralistas, y más allá que cada uno pueda tener una inclinación hacia un lado, hacia el otro, más izquierda, más derecha, más sindicato, más empresa, hay cuestiones que tienen que ver con pragmatismo de resolverle la vida al ciudadano, al país y a las empresas que producen trabajo, y que entre los abogados laborales, si nos ponemos a discutir, sabemos exactamente qué genera más empleo y qué no.
Yo lo dije un montón de veces. Vos lo dijiste, el empresario lo ve como una carga social los aportes. Bueno, entonces hay que trabajar ese sistema. La multa que tanto debatimos, si la multa fuera el sistema previsional por tener un trabajador en negro, hay una sanción y, por ejemplo, la aplicáramos, es un debate, es una idea que tiro, que tendríamos que debatir entre abogados laboralistas, previsionalistas. Bueno, la multa por tener el negro, ¿a dónde va? No va al trabajador para abultar una indemnización que ya está establecida para dar seguridad jurídica y previsibilidad. Va al sistema de la seguridad social para incrementar la caja de jubilación y prevención. Bueno, capaz que podía ser una opción, capaz que no, capaz que otro me debate, me dice, no, eso no estoy de acuerdo, pero no se hizo debates profundos con la reglamentación o con la ley. ¿Qué queremos modificar? ¿Esta conducta se modifica? No se debatió, se hizo Boca River, blanco-negro, sindicatos contra empresas, empresas contra trabajadores, cuando no es real, no es real. Las empresas se llevan bien con los sindicatos, los trabajadores se llevan muy bien con sus empleadores en la mayoría de los casos. No es real ese debate blanco y negro que hizo la política. Pero bueno, acá me parece que es nuestro rol, que tenemos un ámbito académico, debatir ideas que digas, che, esto realmente va a formalizar empleo y va a traer trabajo en blanco, o va a generar mayor trabajo, y no dejarlo en vos sos abogado de empresa, vos sos abogado de empleado, porque no es real. Fíjate que los laboralistas hacemos de todos lados, hacemos parte empleadora, sindicato y trabajador. Sí. Pero nos ponemos de acuerdo en laboralista, nosotros hicimos un juego, éramos un montón comiendo en un asado, cuento esto porque es muy sencillo. Entonces había empleadores, abogados de los empleadores, eran unos cuantos amigos que los conocemos de las paritarias, vos vas a las paritarias, porque no saben, discutimos horas, y después salís y te vas a comer, sí, con el abogado de la empresa, sí. No es enemigo, es un abogado de la empresa que defiende el mango y yo defiendo el mango de los trabajadores. Y nos peleamos un poco digo, como corresponde, pelea jurídica, y después tenés trato, con algunos tenés afinidad, con otros no. Agarramos una hoja en blanco, pusimos 30 puntos y nos tomamos 4 horas en ese asado. Y de los 30 puntos, en 10 éramos los mismos puntos. O sea, cada grupo que éramos amigos, ¿no? Pusimos 30. De los 30 a 10 habíamos puesto lo mismo. De los otros 10 casi lo mismo. Y en 10 nada que ver, porque ahí marcaba, viste, la cara de... Vos fíjate que de 30 a 15 ya estábamos de acuerdo. Eso es un acuerdo. Eso es un acuerdo. De 30 a 15. Bueno, esto mismo es lo que hay que hacer con un debate en la sociedad, pero lo tiene que hacer la Cámara de Representantes de la Sociedad, que es diputado y senador, y no se hizo. Pero bueno, por eso que lo marqué, porque me enoja que no se debata en serio. Mirá, y esto es una idea mía, ¿se acuerdan con la ley de aborto, con la de divorcio, hace mucho, los más viejos, los más chicos no la han vivido, con la de aborto marco 2? Se debatió muchísimo. Hubo muchos grupos, sobre todo con la de aborto, hubo muchos grupos muy enfrentados, y en la de divorcio también. Pero son leyes que tienen representatividad. Fíjate que no se cuestionan. ¿Por qué? Porque se discute, se plantea, hablaron todas las sesiones, todos los grupos, mujeres, hombres, ¿no? Se debatió tanto que hoy son leyes firmes, fuertes, no nacen muertas, o no nacen golpeadas, o no nacen mal. Aunque no esté de acuerdo, insisto, con la de aborto, con la de divorcio, no lo digo por mí, digo, muchos no están de acuerdo, pero se debatió, se discutió, la sociedad tuvo 10 años, ¿se acuerdan? 10 años. ¿Se acuerdan con Macri que la quiso tratar que no se pudo? Cristina la puso y no se pudo, y salió. 10 años peleando, no, salió. Eso es una ley. Eso es una ley. Y la respetamos todos, nos gusten o no. Insisto, hay que hacer lo mismo con lo laboral. No puede ser que tengamos una tendencia para un lado, como bien dijo Romina, o una tendencia para el otro, porque las tendencias extremas hacen mal ¿a quién? Al trabajador y al empleador. Porque muchas veces, y en la pyme, como dijo Romina, el 70%, no lo sé el porcentaje exacto, pero es grandísimo el porcentaje, el que da laburo. Y el trabajador de la pyme y el empresario de la pyme, mal llamado empresario, se llevan bien en la mayoría de los casos. Siempre hay casos que vos lo podés sacar, viste, en el diario, indemnización de 100 millones al kiosco de la esquina de 38 y 120. Siempre hay casos, pero en general se soluciona. Romina, vos que hacés mucho empresario también, digo, solucionamos todo. Y los abogados somos actores sociales muy importantes, porque el actores sociales jurídicos, ¿no? Vamos a las audiencias. ¿Cuántas veces acá todos los abogados se arreglaron con las multas adentro? Nunca. Siempre las multas se dejan afuera, se arreglan en cuota.
Cuando vas a sentencia, generalmente no las cobrás, porque la sociedad, concurso, quiebra, desaparece. Entonces, en realidad, el abogado hace, no digo que esté bien, estoy diciendo el abogado en esto de los litigios, hace de contrapeso. Como bien dijo Aixa hoy, hablemos de los hechos. Y pasa eso constantemente. Distinto cuando va al proceso, hay sentencia, va a la corte, y un abogado de la corte tiene que analizar técnicamente el proceso. Si bien puede utilizar de alguna manera, como bien explicaron en Barrios, en esta especialización que estamos haciendo ahí en la UCAL, que fue uno de los colegas que explicó Barrios, y que Barrios fue hecho justamente para eso, para dejar abierto esa negociación a los jueces, y poder sopesar en algunos casos cuándo va una y cuándo va otra. Generalmente es muy técnico, es muy normativo, es muy pautado. No puede salirse un relator de la corte o un juez de la norma vigente. El abogado negocia. El abogado negocia y habla con el del empleador. Che, Julio, mirá, es un kiosco, ¿cómo le vamos a cobrar 100 palos? Bueno, hacemos 30, no, hagamos 20, dame cuota. Sí, es la verdad. Entonces, el sistema está bien. El sistema está bien. No lo rompamos porque está funcionando bien. Mejorémoslo. Tenemos que mejorarlo y le falta mucho para mejorarlo. Pero bueno, hablo de mi punto de vista. Sí, Bueno. conectado a esto, Julio, hablando de un poco el rol de nosotros los abogados que litigamos en el foro laboral, ¿ustedes creen que hay alguna modificación en cuanto a las herramientas que vamos a tener que utilizar los abogados, tanto a la hora de negociar como a la hora de litigar en un conflicto judicial respectivo a los trabajadores? Sobre todo las cuestiones que en la gran mayoría de los casos laborales son despido o ART. Obviamente en este caso ART no lo tenemos en cuenta, pero en el caso de los despidos, ¿piensan que tenemos que cambiar alguna herramienta, alguna actualización con respecto a la forma de litigar? Y de un lado o del otro que estés defendiendo al trabajador o a la empresa, los abogados tenemos que defender a nuestro cliente, es nuestro primer principio ético, ¿sí? Si te contrata un trabajador es una cosa y te contrata una empresa es otra. Pero sí vamos a tener que capacitarnos mucho en cuanto a los montos, porque vos vas por un empleado ahora que estuvo sin estar en blanco por 8 horas, sino en 4 durante 4 años, y se me cayeron todas las multas, por ejemplo. Entonces voy a tener que ver cómo manifiesto ese daño que sufrió la persona para que me hagan una reparación integral. Nosotros los laboralistas no estábamos acostumbrados a la reparación integral del Código Civil, estábamos acostumbrados a la tarifada. Eso es algo totalmente en lo que tenemos que capacitarnos cuando te toca defender al trabajador. Cuando te toca defender a la empresa, vamos a tener que ver bien cómo nos paramos con respecto a la postura de cuándo entra en vigencia o no la ley y si las multas están derogadas o no. Porque del otro lado me van a decir, no me lo puedes aplicar a una relación que ya existía porque no puedes aplicarlo retroactivamente, y yo del otro lado voy a tener que decir, no, pero la desvinculación se generó a partir de hoy. Bueno, todo esto es un tema muy profundo que si hay alguien que sabe bastante de esto es el doctor Guillermo Únzaga, creo que tiene escrito algo de esto, pero es un tema para que los abogados se capaciten, ahí lo tenemos en el Zoom, para que los abogados se capaciten y podamos hacer una buena defensa del lado que nos toque, que es un debate nuevo que no teníamos. Ya estamos acostumbrados a debatir otros temas, no sé, ya por ejemplo ahora también vamos a tener que debatir si el SAC va o no va, porque en provincia lo teníamos, en Nación no, y ahora esta ley lo sacó, se sacó también el tema de las vacaciones. Entonces son temas muy puntuales que para presentar una demanda, una contestación de la demanda, donde los abogados laborales del lado que te toque estar, tenemos que estar más afilados, porque esto sí cambió y no hay jurisprudencia todavía. Coincido, 100%. Cuanto a los colegas, sí, tenemos que esperar esta ley si sale, que va a salir, ¿no? Esperar la reglamentación, estudiar bien los montos, como bien dijo Romina, ya no hay multas, se redujo la indemnización, va a estar el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que después vamos a hablar 5 minutos, que va a tardar mucho en armarse, organizarse. Es importante marcar que es suplementario o complementario, no saca la indemnización, complementa. Hay que hablar de lo que es el porcentaje, el 1%, al 3%, depende.
porque está toda la sociedad abogadil asustado con eso, como los trabajadores primero, antes que nada, y no cambia un sistema por otro. La indemnización sigue vigente y el FAL complementa por el solo hecho de saber que es al 1%, ¿no? Así que eso lo vamos a hablar después seguramente. Pero coincido con Romina que los colegas tienen que prepararse bien en cada negociación de audiencia de los tribunales, ir con la liquidación actualizada. En cuanto a los trabajadores, ya no hay multa por estar en negro, la base imponible de la indemnización cambió, si bien ahora es el salario, no va a vacaciones, discutido si va el sueldo anual complementario, el sueldo 13 anual, no va todo lo que sea adicionales, cuando poníamos que usábamos teléfono, que usábamos viáticos, lo otro, se redujo bastante, pero por lo menos quedó poco. De todo lo que teníamos en estos 3 años quedó poco, bastante poco, pero por lo menos parecería que quedaría la actualización. ¿Se acuerdan que durante muchos años tuvimos la tasa pasiva? Eran juicios después de 15 años que el empleador postergaba la audiencia viste causa y después pagaba chirola, porque la palabra era esa, es chirola porque no se actualizaba, sino con tasa pasiva digital. Ahora existe el IPC, bueno, de alguna manera, eso quedó y sirve. Así que prepararse, negociar y siempre estudiar el tema de la reparación integral, porque el Código Civil sigue vigente y es supletorio. Entonces, por más que saquen todo, el Código Civil está y hay que buscar la reparación integral. ¿Por qué? Bueno, trabajador en negro, todo lo que eso llevó, hay que estudiarlo por ahí. Hay un artículo bastante interesante de Juan Formaro sobre reparación integral de la ley, muy interesante, se los recomiendo, se los paso, excelente trabajo, y hizo dos trabajos sobre eso y los dos son buenísimos, explica muy claramente por qué, cómo y cuándo hacerlo, con la posibilidad y con la forma que tiene Juan, que es brillante, que se los recomiendo. No tengo más nada. Bueno, gracias. Ahí está, justo hoy me estaba acordando, antes de que iniciemos la charla, vos, estábamos hablando por ahí del tema de las licencias por enfermedad, que también es una cuestión a debatir, y que justo hablábamos que no sabíamos si iba a salir con esta ley o no. ¿Vos qué opinás al respecto de la forma en la cual se implementaría el nuevo régimen de licencias? Y no sé, lógicamente le van a tratar de nuevo. Yo creo que realmente no tendría que estar. El tema de las licencias es un tema, no es un tema objetivo ni tarifario por el tema de una enfermedad inculpable a una persona. No podés vos reducir de la manera que querían reducir el sueldo al 75% y todos estos porcentajes, como sos una persona con todos los derechos plenos por ser persona, y bueno, la salud no se puede negociar en un salario, porque es como, traigo otra cosa a colación, pero es como cuando empiezan a discutir el tema del impuesto a las ganancias, que al ser salario, ¿por qué tenemos impuesto a las ganancias? Ahora, vos por el hecho de estar enfermo, me parece que no es algo que tenés que tarifar si sos pasible del descuento o no. Yo directamente estoy de acuerdo en eso de lo que es la parte del sindicalismo, que no es ni a discusión. Para mí directamente es sacarlo, completamente. Yo no lo pondría ni a discutir, porque se basan, vuelvo a repetir, en situaciones muy puntuales, muy repetitivas, que vuelvo con el tema de las horas extras, desde mi punto de vista no están tomados del sector privado. No tenés empleados como en casos del sector público, en donde son crónicos, la persona hace 5 años, 3 años que están con licencia psiquiátrica. No pasa en el sector privado eso. En realidad, el sistema que tiene en el sector privado depende también mucho de las empresas. Siempre cuando son extensivas, hagamos el caso de una psiquiátrica,
tienen controles internos, van a controles médicos, se ratifican si el certificado es congruente a la aptitud que tiene la persona, si está en condiciones de volver. Yo, desde mi punto de vista, hay cuestiones como esta de las licencias médicas que se agarran de cuestiones del sector público. Si el sector público tiene una cuestión crónica de licencia, y más puntual es el Ministerio de Educación, que por un cargo tenés 3 personas cobrando de un cargo. Porque tenés la titular con una licencia crónica, después va la suplente y vuelve a estar la licencia y demás. Eso es una cuestión. Por eso vuelvo a repetir y me hago cargo de lo que digo. Tanto las horas extras como es tratado, y en este tema de las licencias, para el sector privado no tiene un sustento que vos digas, no, mira, yo me baso de este tipo de conflictos que tengo de la base empresarial, de cómo se queja que las personas están de manera crónica utilizando licencias médicas. No es verdad, no pasa. Sector privado no pasa. Entonces, para mí no es un tema de discusión. No sé qué dirá Julio o Romina, pero vuelvo a repetir, para mí utilizan situaciones que padece el sector público, no el sector privado. Mira, ¿sabes qué? Me parece que ahí también tenemos un tema con qué es lo que pasa en otros países. Porque para mí, en realidad, de donde está tomado eso, más allá del sector público, que puede ser el tema de la docencia y eso que tienen un problema grave con las licencias, policía creo que también tiene un problema. ¿Sabes dónde están los problemas en estas licencias que son inculpables, que no tienen nada que ver? Porque no sé si están al tanto de cuál es la reforma todos, pero nosotros siempre cobramos por licencias por enfermedad el 100% de nuestros sueldos con los plazos que nos corresponden, ¿sí? 3, 6 meses o un año, sí, depende de la antigüedad, mayor a 5 años, y si tenés cargas o no familiares. Ellos lo que querían es que si el accidente o la enfermedad no se causó por el trabajo y no está cubierta por la RT, ahí empezaban a ver si había culpa o no había culpa. Si no tenías culpa y tenías una gripe, te pagaban el 70% del sueldo. Si tenías culpa porque te lo habías roto el pie jugando al fútbol, eso se tomaba como culpa, era algo muy subjetivo, no había objetividad. ¿Quién iba a decir si tenías la culpa o no del pie? Te iban a pagar el 50% de la licencia. Acá me parece que por un lado quisieron terminar con eso que dice Aixa de licencias eternas, pero me parece que en lo privado afecta mucho al pequeño, al kiosquero con 2 empleados, al taller mecánico con 2 empleados, a la mamá que contrata a una chica para que le cuide los nenes y tiene que pagar 2 sueldos de un solo sueldo que tiene ella, que no le alcanza para pagar 2 sueldos, y acá sí tenemos un conflicto importante con la economía del que da el empleo. En otros lugares, yo estuve leyendo un poquito, existen seguros específicos para esto. Entonces, este momento en el que el trabajador tiene una enfermedad, un accidente, no se ocasionó por el trabajo y no puede cumplir, no soporta la carga el empleador sin un seguro. No es como un seguro de la RT, ni es como un seguro de accidentes personales, pero podría ser una especie de accidentes personales y entonces lograr de esta manera un sistema mucho más eficiente que no hace que cargue con ese pago de sueldo el taller mecánico de la esquina de mi casa, que trabaja el dueño del taller con 2 empleados, ni la mamá que tiene una empleada porque va a trabajar y le cuidan los chicos, y me parece que de ese punto de vista sí yo le daría una vuelta de tuerca a este tema, pero más que nada para el pequeño empleador, justamente, no para lo estatal, que me parece que es otro tema a debatir, también tenés razón, sino para el pequeño empleado que por ahí no puede afrontar 2 sueldos enteros. Hay que buscar una alternativa. No sé si es modificar así las licencias, porque pero es como... ponele, particular. en el tema, hoy te habilitaron el colaborador, ponele, no, hoy te habilitaron el sistema de colaborador, entonces ahí, en ese pequeño, al no tener una relación de dependencia, ya tenés una opción, que no estaría ya ligada directamente a la licencia, por ser una sobrecarga a una pyme chica, o a un comercio. Lo que pasa es que los jueces ya te toman que el sistema de colaboración no aplica para ninguno de los 2 casos que te di. Sí. O sea, ahí vamos a tener que ver bien para qué sirve ese sistema de colaboración, porque yo ya estuve tanteando un poco algún tema judicial y te dicen, el taller mecánico con 2 empleados no son colaboradores, son empleados. Entonces ahí también me parece que vamos a entrar en un debate judicial cuando se empiecen a plantear si correspondía o no. Si terminan saliendo todos juicios de donde nunca es colaborador y siempre empleado en relación de dependencia, la figura no va a servir más. Entonces, no sé. Yo creo que acá lo que se tocó en esta ley
coincido en parte, en algunas cosas no, en otras sí, pero es un debate interesantísimo el tema de la licencia, las empresas con la mora, viste, que le llaman ellos, y ponen el porcentaje, ¿no? El 8%, el 10, el 15, el 30% de mora. Y siempre es un debate constante hace muchos años. Creo que el sistema nuestro está bien. Esta ley lo que ha hecho es reforzar algunas cuestiones. Esta reforma, ¿no? Que ya va a ser ley mañana o el lunes, sin lugar a duda. El aviso inmediato habla del trabajador hacia el empleador, refuerza el tema del certificado médico, tiene que ser mucho más formal, explica que tiene que haber diagnóstico, tratamiento, tiempo de reposo, posibilidad de, o sea, la identificación profesional, porque siempre hemos tenido problemas de la salita médica que ponía cualquier cosa y no lo podías leer, y eso refuerza, pero algo más importante marca esta ley, que quiero ser muy técnico en esto, que ayuda mucho a lo que manifestaba Romina. Siempre teníamos el problema y la discusión eterna, que el médico de cabecera dice que tenés tal cosa. El médico que pone el empleador siempre dice que no tenés nada. Te falta un brazo, pero dice que lo tenés puesto el brazo. O sea, yo que me dedico a esto también, como todos ustedes, he visto barbaridades, los médicos, los empleadores también. Porque están cooptados, ¿no? Entonces, ¿quién define? No existía la Junta Médica. Vos me decís, ¿cómo no? Si está en la ley de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo tiene previsto una oficina. No sucedía, no estaba. Hoy lo que prevé el artículo en la ley, y lo voy a leer, cuando habla de licencia médica y esta discusión que se da entre el empleador y el trabajador o los médicos, es armar una junta médica que no habla de junta médica, habla del diferendo y habilita hospitales públicos o privados por una frase discutible que dice de reconocida trayectoria. Después lo veremos y ojalá que el decreto reglamentario sea más preciso. Eso le da más previsibilidad a estas dudas que manifestaba Romina. Eso es lo que pasó, eso es lo que está en la ley, que es importante marcarlo para que el colega lo tenga presente. Ha cambiado este sistema de, bueno, que era un poco más laxo, lo ha endurecido. Pero, Julio, te hago, mira, para hablar del tema, Sí. desde el punto de vista, yo ahora me pongo más en sindicalista. ¿A vos te parece que es un tema, un artículo para tratar cuando la generalidad del sector privado y en empresas, esas cosas funcionan? Sí, Es para no es un problema. Título minúsculo de lo que bien dijo Romina, que es una pyme o un comercio. Pero el sector privado empresarial, no hablo de multinacionales, ¿no? Pero hablo, estas cosas son habituales. El certificado médico y el aviso es automático. Y lo mandás por mail, y cuando llegás, porque te reincorporás, tenés que llevar el papel. Y si lo que tenés le dio ahora es un pedido de las cámaras, que siempre en las cámaras no hay un día que no te lo pidan, mejorar o darle o ampliarle el control al empleador. La queja constante, viste, hace 30 años es, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Aunque no tengan razón, tanta repetición, viste, como Di María que rompió la pared, bueno, tanta repetición rompieron esa pared y ahora le dieron más control al empleador. En esta reforma, no estoy de acuerdo yo estoy diciendo técnicamente lo que la reforma plantea. Sí, no sé, Julio, si lo que vos querías decir hoy era el tema del grado de ausentismo que hay, no demora. Sí, perdón, dije Mora. Lo quería aclarar. Yo no tengo ninguna estadística de cuál es el grado de ausentismo que hay en las empresas, porque ahí estaría el quid de la cuestión, si realmente es un punto que no hacía falta generalizarlo porque son algunos casos, o no, si realmente el ausentismo, el porcentaje de ausentismo en las empresas es más de un porcentaje que ameritaba tratarlo de alguna manera. Pero no, bueno. Yo te digo que empresarialmente no hay un grado de ausentismo, porque aparte no te afecta, cobrás la totalidad, pero muchas veces sacan algunos ítems, el presentismo. Cuando vos tenés licencia, el presentismo no está, ¿entendés? Entonces, por eso mismo te digo que en el sector privado, realmente las licencias aprobadas y que son extendidas por temas de certificados médicos psiquiátricos o por enfermedades como en el cáncer que se trajo a colación en este debate,
cobran, pero sí se le hace el descuento de este ítem de presentismo. Por eso te vuelvo a repetir que en realidad no vale la pena tratar este artículo porque en el sector privado empresarial no tenés grande ausentismo. Si vos vas a una nómina, no tenés crónico, no tenés el 50%. Caso nuestro, obra social, son 1.164 empleados. Y con carpeta debes tener, y tampoco de tanto, tenés 10 de 1.600, de 1.160. No Bien. te hace. Y tampoco es extensivo en el tiempo, ¿eh? Entonces, yo no le veo la discusión por sector privado de que realmente hay un problema empresarial en cuanto al ausentismo. No le encuentro Igualmente sentido. hay que aclarar que esto está, lo sacaron en diputados y hay una versión de que senadores quiere volver a insistir, pero lo que yo tengo entendido no. Esto va a quedar, el 44 creo que era la reforma, los 108 del LST, va a quedar sin efecto y van a quedar las licencias como antes. No quiere decir que no se pueda generar alguna reglamentación o algo que ejerza un mejor control o que dé estas juntas que decís vos, Julio, para que haya un mejor control de los certificados. Bien. Tenemos una intervención de Oscar, ¿puede ser? Había levantado la Oscar mano. Es de San Juan, al doctor lo conozco, es ex secretario de Trabajo de la provincia de San Juan, el señor Oscar. ¿Cómo le va? Está muteado, Oscar. ¿O no está? Se fue. Le fue justo a buscar algo, pobre, y lo hicimos hablar. No fue Oscar. Sí, Bueno, te estaba esperamos, buscando, me Oscar. había quedado hoy con lo que arrancamos cuando empezamos a hablar del Código Penal de Español, que dije el artículo 33, era el artículo 311. Nadie que lo habla sabía, no te de los delitos preocupes. contra los trabajadores. Me quedé con eso. Sabés que los españoles lo han tratado mucho esto y muchísimo tiempo, y sancionan también tener trabajadores en negro o no pagar a la seguridad social. Por eso cuando hablamos de otros países es fácil, ¿viste? Que bien funciona. Bueno, pero han hecho un tratamiento durante años y debates que ponen contra la pared a todos, al trabajador que no cumple, como al empleado, como al empleador. Ojo, igual recordemos que acá la retención de aportes sin pago a la previsión también es un delito. Sí. Es un delito tipificado no utilizado. Claro. No sé, Bueno, Rocío. Julio, ya que estábamos hablando, y bueno, ya un poco para cerrar, porque Sí. se nos están haciendo las 8:15, si bien Metió. de esto y de esta reforma hay un montón de cosas para hablar, un montón de tela para cortar, por ahí otra de las cuestiones más relevantes y que vos mencionaste bien hoy es el tema del FAL. ¿Querés contarnos un poco a qué se refiere, cómo sería el sistema? Bueno, en la escuela militar o en la Colimba, cuando yo la hice, porque soy un poco viejo, FAL era fusil automático liviano. Así que por eso fue tan criticado el nombre que le puso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ex ministra del amigo del arte. O sea, no le falta nada, la tiene completa. FAL, fusil automático liviano. Hola, ¿sí me escuchan? Fondo de asistencia. Ahí está, sí, ahí está. ¿Quién habló? Oscar. Ahí está, que lo Hola. estábamos esperando por una consulta. Bueno, buenas tardes. Disculpen que los ¿Cómo moleste, va? pero es que justo hay una manifestación acá en la puerta del estudio donde estoy, así que Ah, mirá, justamente una manifestación sindical hay, mirá. acá en San Juan. Decirles dos o tres apreciaciones de esta ley. Yo creo que esta ley partió de una premisa errónea. La primera es la de la denominación, modernización. Honestamente, en lo personal creo que no se moderniza absolutamente nada, tan solo la creación de un fondo de asistencia laboral que podría ser a lo mejor sí una institución que podría entenderse como de la modernidad para atender, ¿no es cierto?, las indemnizaciones por despido. Pero en definitiva lo que se ha hecho es demonizar, creo yo, la profesión de abogados y específicamente la profesión de los abogados laboralistas, también porque se ha establecido hasta
criterios inclusive hasta de pago de nuestros honorarios, ingresando en una situación que creo excede el marco de una ley de esta naturaleza, como por ejemplo soportar las cargas de honorarios cuando hay pluspetición inexpugnable que establece el artículo 10. Por eso cuando recién hablaron del Código Civil de aplicación supletoria va a haber que tener mucho cuidado, porque cuando justifiquemos un daño y perjuicio en la ley y no nos hagan lugar en el fuero laboral, vamos a tener que soportar esa carga de honorarios como abogados. Se establecen criterios de pago en cuotas también de nuestros honorarios. Es decir, yo creo que se ha partido siempre en este marco normativo de una premisa sumamente errónea y que no la considero una norma de modernización laboral, sino una ley ómnibus. Es decir, una ley que trata cuestiones de derecho individual del trabajo, de derecho colectivo del trabajo, de instituciones como estas de modernización, pero también tributarias, porque establece sistemas, ¿no es cierto?, preferenciales o diferenciados de pago de impuestos nacionales respecto de la entidad de cada uno de estos empleadores, si es pequeño, mediano o gran empleador. Entonces, para mí una ley ómnibus, y en ese marco de demonización de nuestra profesión y de pretender generar empleo por una norma, bajando impuestos, sacando sanciones por incumplimiento a la registración de la 2403, lo que más ni menos ha hecho es tratar de quizás contentar a algunos sectores, porque también se ponen como ejemplos muchas veces sentencias con números exorbitantes por situaciones, pero si uno analiza en nuestra profesión, esas son excepciones, el fuero del trabajo no está plagado de juicios con montos realmente escandalosos o que supongan una cuestión bastante delicada. Desde ese punto de vista. Y otra cosa que me parece muy interesante de entender es que un empleador, cuando la empresa le funciona, y cuando hay productividad, y cuando hay empleo, y cuando hay venta, y cuando hay un montón de elementos en el circuito económico y financiero que permiten que ese empleador pueda ser un dador real de trabajo y efectivo de trabajo porque le va bien, no se mide en cuanto a la cantidad de gente que contrata para justamente fortalecer su empleo. Esa es una cuestión que yo lo veo aquí en mi provincia, salvo en la ruralidad, por ejemplo, que sí, pero bueno, la ruralidad es peso aparte. El Estado y la ruralidad para mí son dos cuestiones que yo las separo bastante, porque si hay alguien que tiene empleado informal es el Estado. El Estado tiene una plantilla formal y una informal, que a veces la informal es más grande que la formal. Eso lo conocemos todos. Así que el Estado realmente es bastante peor empleador que el empleador privado. Y por el otro lado, la ruralidad sí, del 70% de nuestros trabajadores en negro es producto también de una conducción bastante cuestionada en cuanto a la negociación colectiva y en cuanto a la protección de esos derechos de los trabajadores. Y aparte por la atipicidad que tiene también el trabajo estacional, sobre todo el migrante estacional y rural, en donde prácticamente es un damero de relaciones de trabajo que se dan. Hasta en la negociación también es una cuestión arcaica, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Ahora viene la cosecha, por ejemplo, de aceituna y ustedes sabrán o no, pero se los explico, la negociación se produce en la puerta de la tranquera y nunca respeta ni siquiera lo que estableció la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Entonces, yo siempre trato de separar, pero yendo a este elemento que nos convoca, que es el empleador y las relaciones individuales del trabajo, miren, el peor enemigo de un empleador para que dé trabajo se llama ingresos brutos. La carga impositiva provincial por ingresos brutos que tiene cualquier unidad económica es escalofriante, es realmente una situación que no se ha abordado, se han abordado los impuestos nacionales, pero en este caso las provincias que se nutren de ese impuesto, es el impuesto que más nutre las arcas del Estado, de los estados provinciales, es ingresos brutos y nadie habla todavía de ingresos brutos. Y por último, decirles que creo que esta va a ser una construcción pretoriana en el sentido... primero lo digo porque soy romanista y entiendo lo que significa la construcción de las situaciones sociales más allá de una ley. La ley por sí misma no genera absolutamente nada más que, creo yo, una gran demanda de inconstitucionalidades que va a tener. Menos mal que sacaron lo de las licencias,
de la reducción del salario por licencia, porque me parecía realmente una atrocidad. Pero va a ser una construcción pretoriana que va a estar fundamentalmente dada en dos elementos. En las sentencias judiciales que podamos llegar a tener, que también ahí han pretendido aleccionar a los jueces de grado respecto de decisiones que tome la Corte, entonces como hay parámetros generales que establece la Corte, nadie puede opinar distinto, parece ser que le están diciendo a los jueces. Por otro lado, ha habido un desmadre cierto en lo que es la ley de riesgos de trabajo, la 24557. Hoy por hoy el sistema está colapsado, el sistema no funciona, ese sistema es un sistema que alerta, porque realmente allí sí es donde vemos desde el punto de vista del derecho del trabajo una situación que muchas veces excede el marco de lo criterioso para convertirse en otro tipo de situaciones por lo abultadas que son algunas sentencias, ese sí, pero en esa cuestión específica que es la ley de riesgo, no en las relaciones individuales de trabajo, no hay indemnizaciones tan grandes como las que de alguna manera por allí profetizan algunos. Entonces creo que esa construcción va a ser una construcción que vamos a tener que esperar primero el decreto reglamentario, en el análisis de ese decreto reglamentario también la actividad que puedan realizar los sindicatos respecto a los planteos de inconstitucionalidad de la ley, que ya parece ser que para eso se están juntando, no se han juntado para defender los salarios de los trabajadores durante mucho tiempo, pero sí se van a juntar para esto. Bueno, también es un poco el métier que tiene el sistema sindical argentino, que está, comparto lo que dijo alguien ahí, en un total descrédito de representatividad. Pero la representatividad no solamente del sector sindical, es del sector político, del sector profesional, es decir, hay una crisis de representatividad que está en la sociedad, y por eso yo creo que son estos movimientos políticos que de alguna manera emergen. Y entonces, en eso creo que, reitero, hay que esperar el decreto reglamentario, no sabemos cómo va a salir, estas entidades que van a crear tampoco se sabe muy bien cómo van a estar esos fondos administrados como para que de alguna manera puedan atender al trabajador frente al despido. Y después las sentencias que seguramente se van a ir dando. La Corte, por supuesto, guarda riguroso silencio en cuanto a estas situaciones, no hay ningún miembro. Yo otros días asistí a una reunión de uno de los miembros de la Corte que hizo en el foro local y mantuvo un silencio para mí poco criterioso, porque la pregunta tampoco era tan imposible de responder, pero creo que ellos están de alguna manera expectantes al texto final de la norma. Y decirles, bueno, y por otro lado, no me quiero olvidar, porque me tengo que retirar, pero no me quiero olvidar de felicitar a los organizadores de este conversatorio, porque me he enriquecido de un montón de situaciones que me parecen sumamente constructivas a la hora de abordar lo que tanto nos gusta, que es el mundo del derecho del trabajo. Así que muchas gracias, y esa era mi apreciación sobre el particular, más allá de que, bueno, he hecho un análisis más o menos de las distintas instituciones que aborda, y que seguramente no va a ser el último conversatorio en el cual podremos intercambiar opiniones. Bueno, muchas gracias, Oscar, desde ya. Obviamente que este no va a ser el único ni el último, porque cuestiones para charlar hay un montón. Sé que algunos seguramente se tendrán que retirar de la reunión porque se nos hizo un poquito tarde. Así que bueno, si quieren alguna palabrita final por ahí para terminar como conclusión del encuentro, y ya nos liberamos. Y bueno, quienes no hayan todavía enviado su correo electrónico por el chat, háganlo, porque después le vamos a pasar seguramente algún material por privado. Julio, termina la que venías, lo que querías contar. No me acuerdo de qué estábamos. Me olvidé. Algo estaba hablando, no sé de qué. Ahora, Del FAN estabas hablando. quiero hacer algo chiquitito porque esto lo tomamos del con la FAN. definición que dio Hugo, que dio Julio, pero es importante entender lo que es, porque es un fondo de asistencia que va a ser obligatorio, no es más optativo como en la ley base si sale, no es que las empresas van a poder elegir, va a ser obligatorio, hay un porcentaje de 1% para las empresas y 2,5% para las pymes con certificado PYME, y si el fondo que se va acumulando mes a mes tiene que pagar una indemnización y no alcanza para la sentencia, tiene que poner la diferencia el empleador.
Entonces, por ahí eso no se había quedado claro, que en realidad este fondo es el primero que se afecta para pagar la indemnización y es por empresa, cada empresa tiene su fondo, no es algo general, y se va a utilizar en primer lugar para pagar el despido y si no alcanza, tiene que responder la empresa. Nada más por ahora y muchísimas gracias por la invitación, también muy enriquecedor. Exacto, es complementario. La indemnización sigue y si con el 1% no vas a alcanzar, tenés que aportar 10 años para lograr una indemnización de 25 años o más. Entonces es complementario, se utiliza esa cuenta y el resto lo pone el empleador. Pero bueno, es un tema complejo porque lo va a manejar, ¿quién lo va a manejar? Todavía no lo dice, sí dice quién lo va a regular, que es la Cámara Nacional de Valores, no dice quién lo va a manejar, qué van a hacer con esos fondos, no son disponibles, lo dice. Es un tema que hay que esperar el decreto reglamentario porque no está claro todavía en términos generales. Sí, la función que va a cumplir está clara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Se ha hecho tarde, ya un poco cansado. ¿Puedo intervenir algo? Nada que ver, no voy a hacer ninguna pregunta, perdón. Pero, perdón, Ro, ya te dejo cerrar, pero para los expositores y para quienes estuvieron presentes, nada, les quiero agradecer porque realmente se anotaron de todo el país. Creímos que iba a ser una charla para La Plata, básicamente, y de pronto eran de Córdoba, Corrientes, Salta, así que nada, les agradezco a, bueno, San Juan, les agradezco a todos los que se sumaron. Nada, claramente los querían escuchar a ustedes, obvio, no a nosotros, pero gracias. Sí, por supuesto, muchas gracias a Ixa, a Julio y también a Romina por haberse sumado a esta propuesta, a esta iniciativa. Esperemos en algún momento más adelante volver a escucharlos una vez que salga, como decían, el decreto reglamentario y seguramente más adelante cuando ya haya un poco más de jurisprudencia, alguna palabra de la Corte, esperemos en algún momento. Y bueno, nos seguiremos encontrando en futuros conversatorios. Bueno, encantada de participar y un gusto compartir con todos ustedes. Chao. Gracias. Bueno, gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias. Chao, chao. Adiós.